esta historia que les voy a contar es acerca de un estudiante de mecatrónica, de ingeniería mecatrónica, sin dinero y sin conocimiento suficiente para hacer un proyecto. Entonces, quiero que vayamos avanzando sobre esto y voy a empezar por el final. Entonces, miremos esto y vemos cómo una persona sin conocimiento y sin dinero puede llegar a hacer algo bien bacano. So yesterday I saw a young man called Daniel Quartas. Uh, Daniel Quartas had created a cheap version of Google Glass with off-the-peg parts for a fraction of the cost. There's a thing from Colombia, a cheaper wearable computer that I think could have a global impact. Entonces, ¿cómo llega una persona sin conocimiento y sin dinero a hacer un proyecto que Jason Pontin, una persona tan respetada en el medio, dice que puede tener un impacto global? Y eso fue algo muy interesante, eso es lo que les voy a contar, cómo llegamos a eso y qué podemos hacer al final. Y vamos a conectar con lo que decía Tali y con lo que decía Leo también. Voy a hablarles de un proyecto que hice, por eso digo que me voy a devolver en el tiempo. Fue un proyecto que hice hace unos años y vamos a hablar de qué es, por qué y todo eso. Esto es un seguidor de pupila, un seguidor ocular para personas con discapacidad. Entonces, ¿para qué sirve? Empecemos por ahí. Se trata de un dispositivo con el que las personas con movilidad reducida pueden, por medio de los ojos, mirando una pantalla en un menú, pueden seleccionar diferentes acciones para su confort, sea o para sus problemas del día a día. Mover la posición de la cama, llamar por teléfono, enviar correos electrónicos, todo eso que nosotros damos por sentado que podemos hacer, una persona con discapacidad motriz muchas veces no puede. Y viendo en el mercado, no existían dispositivos con estas características que fueran de bajo costo. Pero tengan ahí esa idea y ya vamos para allá. Entonces, el proyecto empezó como eso, un dispositivo con el que ustedes ven ahí en pantalla, el círculo azul es algo que yo estoy moviendo con los ojos, entonces puedo subir la cama, puedo subir los pies, bajar los pies, puedo hacer varias acciones. Y tenía un reto, una meta de que fuera de bajo costo. Entonces, esa era una idea principal, pero les vamos a contar entonces por qué llegamos allá. Vamos por una historia, devolviéndonos un poco más en el tiempo. Este es Tony. Tony es un grafitero en Los Ángeles. Tony tiene esclerosis lateral amiotrófica. Él era un grafitero, uno de los más respetados en Los Ángeles. Y cuando llegó la esclerosis lateral amiotrófica, que lo que hace es paralizar tu cuerpo entero, en algunos casos más críticos, él solamente tenía el movimiento de los ojos. Tengamos también ese caso ahí. Yo tengo un caso personal. Yo estaba estudiando, estaba en tercer semestre de la universidad y mi abuela tuvo un accidente cerebrovascular. Entonces mi abuela no se podía mover, estaba en silla de ruedas a mitad de su cuerpo, estaban con parálisis. Ella se toma fotos así para que no se le vea la papada. Entonces, mi abuela tuvo ese accidente, ya no tenía la misma calidad de vida y recordemos que, por ejemplo, para una persona con la edad de mi abuela, las personas alrededor también tienen un cambio muy grande en su vida, porque tienen que volcar su vida hacia ella, hacia los cuidados de ella. Entonces empiezan a tener problemas familiares, problemas con los hijos, problemas con los esposos o con las esposas. Entonces todo se afecta, no solamente la vida de la persona con discapacidad, sino de las personas alrededor. Volviendo a la historia de mi abuela, entonces, eh, yo dije, bueno, soy mecatrónico o voy en vía a estudiar mecatrónica, ¿qué puedo hacer yo para ayudarle tanto a mi abuela como a las personas que la cuidan? Entonces se me ocurrió un dispositivo que ella pudiera controlar o con los ojos o con la mano o con algo, que pudiera controlar las opciones básicas o las actividades básicas de su día a día. Entonces, empecé a investigar y encontré que el dispositivo más económico
para control de ambientes, para ella poder controlar la puerta, la televisión, poder leer, lo que sea, costaban hasta $200.000. Yo tenía sueldo de estudiante, entonces era imposible eh, poderle comprar a mi abuela un dispositivo de $200.000. Voy a pasar a hablar un poquitico de empezar o sea, existía un software en el que yo podía utilizar, pero las cámaras eran muy costosas, entonces empecé a investigar qué tipo de cámaras podría utilizar, porque hay unas cámaras que yo lo puedo poner al frente del ojo y poder reconocer dónde está el ojo, dónde se está mirando y poder controlar los objetos de la habitación. Entonces empecé a investigar de pronto cómo se podía modificar una cámara, qué se podía hacer, porque, vuelvo y digo, como estudiante es muy difícil el acceso a la información en ese momento. Y digamos que yo contaba solamente con la información que me daban los profesores. ¿Cómo pude llegar a manipular una cámara de estas? Es gracias a algo que se llama open source. Es algo que quiero comentar un momento y de pronto un poquitico de cómo empieza y por qué es importante en este proyecto y en otros temas que les quiero hablar más adelante. El open source empieza con esta persona, eh, con Richard Stallman. Richard Stallman trabaja en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el MIT, y en el 84, trabajando en una de las empresas de software en las que trabajaba, se da cuenta que todo lo que él programa tiene algún tipo de licenciamiento y ese licenciamiento no permite que la gente pueda modificar lo que él hace. Entonces, si yo voy a utilizar, por ejemplo, Word o PowerPoint o cualquier software que utilizamos en el día a día, siempre hay un license agreement donde yo acepto sin leer, ¿cierto? Pero ¿qué dice ahí? Que no vas a utilizar ese software para fines que no sean el del fabricante. El que el fabricante dijo es para esto. Entonces, el open source, ¿qué es? Richard Stallman dijo, bueno, vamos a hacer algo y es, yo voy a liberar todo el software que yo tengo, voy a renunciar a mi empresa, voy a renunciar al MIT, voy a iniciar el Free Software Foundation. ¿Para qué? Para que el software que yo haga y el que otras personas quieran compartir puedan hacerlo y si un usuario necesita hacer modificaciones, lo puede hacer. Es un caso como el de Linux. Linux hace lo mismo. Él libera su sistema operativo y si alguien tiene una mejora, la única condición es, bueno, úselo gratis y si usted lo va a modificar, esas modificaciones también le van a servir al resto del mundo. Esa es la condición. Úselo, pero ya sabe, si hay alguna modificación, se la vamos a liberar a todo el mundo. Así sale también el open source de software y también el de hardware, que para eso vamos. Entonces, hay un montón de software y de hardware libre que va a tener mucho sentido en un momento cuando empiece a hablar un poco más de los proyectos, de si hoy tenemos impresoras 3D en la casa, es porque RepRap quiso liberar los planos de una impresora 3D. OpenCV, por ejemplo, es una serie de librerías de visión computacional que yo usé para este proyecto y que lo creó Intel para la conducción automática de vehículos. Cuando terminaron de hacer su vehículo autónomo, dijeron, pues, pongamos ese código, publiquémoslo y miremos la gente qué puede hacer con él. Entonces fue muy interesante. Entre otras compañías que ahorita están muy grandes con el open source, que son Processing, Arduino, etcétera. Hablando, por ejemplo, de Arduino, que muchos de pronto no lo han escuchado, y algo muy interesante, y empiezo a ahondar en el punto al que quiero llegar más adelante, y es, Arduino no fue creado por un especialista en electrónica, o para explicarles también un poco a los que no conocen Arduino. Arduino es una plataforma para ser prototipado en electrónica y no fue creado por un ingeniero ni por un científico de, en la parte pues, de hardware o de programación, sino que fue por un profesor y un investigador de diseño de arte y arquitectura de la Universidad de los Andes en Colombia. Él se fue a estudiar su maestría en Italia y diseñó un sistema en el que cualquier persona pudiera programar cosas electrónicas o electrónica programable y se lo soltó al mundo. Y
ya vimos el impacto que ha tenido Arduino en las escuelas, en las formaciones que se tienen en electrónica también. Y, y hemos visto también muchas pequeñas empresas que están adoptando ese modelo de abrir los datos, de compartir información. Y no son solamente empresas pequeñas. Los planos, por ejemplo, del Curiosity son open source. Los baterías y algunos motores de Tesla, como todos conocemos Wikipedia. Google, los sistemas operativos de Google, Android, por ejemplo, es open source. El mismo Chrome, el buscador basado en Chromium, etcétera. Son empresas también muy grandes que están adoptando ese modelo de compartir información. ¿Por qué es importante? ¿Por qué se volvió algo tan importante? Me devuelvo un poquito más en el tiempo. Todos conocemos esto. Esto es una bicicleta de montaña. Hay algo muy interesante, es que la bicicleta de montaña es un artículo colaborativo. No existe una patente de la bicicleta de montaña como sí, como producto. Y fue creada por un colectivo que se llama el Rostov Fellowship. Ellos tenían sus bicicletas de ruta, que es lo que ven ahí, y esas bicicletas de ruta no les servían a ellos para subir montaña, y eso es lo que ellos querían. Entonces empezaron a adaptar piezas de moto en sus bicicletas y empezaron a compartir esa información y empezaron cada vez a construir bicicletas de montaña que servían más para lo que a ellos les gustaba hacer los fines de semana, que eran ir a montar y empantanarse y hacer downhill y otras cosas. Entonces fue una creación colaborativa. Y eso no se llama, digamos, perder el norte de lo que se está haciendo como investigador, sino que abre un panorama muy grande. Como decía uno de los grandes, para nosotros en ingenieros es una persona supremamente creativa y es Henry Ford. Y todos conocemos a Henry Ford como el creador de la línea de ensamblaje. Pues el mismo Henry Ford decía, yo no inventé nada nuevo, simplemente junté los descubrimientos de otros hombres que trabajaron en eso durante siglos y el progreso ocurre cuando todos los factores que lo constituyen están listos y entonces es inevitable. Y yo voy muy como por esa línea. Porque es que, ¿qué es una patente? Una patente, según su concepción, es un acta que promueve el progreso de la ciencia y las artes útiles. Y pónganse a pensar realmente si la patente está haciendo eso. Porque si vemos, esto es un mapa de la guerra de patentes entre celulares. Este, eh, incluso vemos la parte de afuera es la información que se comparte y lo que está en el centro son un montón de compañías haciendo guerra de patentes, demandándose unas a otras. Eso muchas veces no funciona para la parte creativa. Un ejemplo, esta es una patente de Eastman Kodak. Eastman Kodak fue quien inventó la cámara digital. Y si vemos el año, fue en 1978. Canon, por su parte, tomó esa información de la patente y empezó a crear cámaras digitales. Creaba una cámara digital, Kodak hacía la demanda, Canon pagaba esa demanda y continuaba haciendo eso. Y era esa guerra de patentes. Kodak dijo, nosotros lo inventamos, cuando llegue el momento ahora haremos nuestra cámara digital. Lo que llaman se sentó en la patente y esperó que pasara el tiempo. Esta es una gráfica del income de Canon y de Kodak. Y ya se imaginarán cuál es la de Kodak y cuál es la de Canon. Kodak empezó a subir un montón, perdón, Kodak se fue en bancarrota hace unos años, Canon empezó a subir buscando precisamente utilizar la información de otras personas. Pero entonces volvemos a ese punto, ¿eso es robar? ¿Eso es qué? ¿O eso es simplemente crear cosas con el conocimiento colectivo? Es ahí, hay muchas dudas también que quedan, pero vamos para allá. Hay otros proyectos para discapacidad que es donde a mí tengo como esa fibra personal que me gusta más. Y esto es uno de los brazos robóticos, fue uno de los primeros con impresos en 3D 100%, con algunos elementos de hardware, pero es hecho con fibras musculares artificiales, con una aleación de níquel y titanio, que con la energía eléctrica se comporta muy parecido a los músculos, que hace una contracción. Esto fue hace ya muchos años, pero lo quería traer, ¿por qué? Porque esta mano fue diseñada, lo mismo, por un diseñador. Incluso él tiene, su background es diseñador gráfico.
no es ingeniero, no es científico en sí. Él empezó a diseñar un robot. Diseñó el robot, diseñó una mano, un brazo primero, y lo compartió al mundo para ver la gente qué podía hacer con él. Entonces empezaron un colectivo a crear prótesis para personas con discapacidad motriz, o personas que les hacía falta un miembro, y se volvió una persona muy famosa por eso. Entonces empezó esa parte de compartir información y utilizar información de otros o reciclar información, ha sido muy importante como en todo el proceso creativo que he tenido yo y otras personas también en el medio. Otro ejemplo es un dispositivo que no sabía que teníamos. El, quisiera silenciarlo, no puedo hablar encima. Eh, es un dispositivo de detección de minas antipersona. Nosotros en Colombia tenemos un problema grande con eso. Y el territorio de nosotros también es muy accidentado. Entonces no podía ser un rodillo que fuera explotando minas o detectando minas, no podía ser un dron. Entonces lo que se utilizó fue un caminador, un walker, que fuera caminando sobre las raíces y el terreno accidentado de Colombia para poder hacer una detección de minas antipersona. Yo quisiera ver si esto se puede. No, entonces aguantemos un momentico para que hagamos el movimiento solamente. Bueno, ya me disculparán la música, es un video muy viejo. Entonces, este video o este dispositivo es muy bacano, o muy genial, muy bacano en colombiano, porque fue creado también con la ayuda de una persona que libera sus diseños, y es un diseñador que se llama Theo Jansen. Theo Jansen es danés, y, y yo le escribí por escribirle, la verdad. Le dije, "Ve, quiero hacer un dispositivo, un robot similar a los movimientos que tienen los tuyos para detección de minas". Me regresó un correo con un montón de planos para yo utilizar. Y eso fue una cosa muy valiosa, y una persona que, digamos, un estudiante, esto fue en segundo semestre de la universidad, uno pensando en segundo semestre que va a lograr contactar a una persona así y lograr un proyecto como con esos fines humanitarios, fue algo muy interesante y muy inspirador para mí en ese proceso. En el caso de Tony, el grafitero que les comenté al principio, hubo también un colectivo que creó un dispositivo para él. Él solamente puede mover los ojos. Entonces un colectivo se juntó para que él con los ojos pudiera dibujar sus grafitis nuevamente y poder proyectar en una pared en Los Ángeles. Entonces fue un proyecto muy bonito. Yo lo vi cuando entré a la universidad, me pareció genial. Nunca pensé que a mi abuelo le fuera a pasar algo así, pero sucedió. Yo recordé ese proyecto que había visto anteriormente, contacté al equipo que hizo este proyecto con él, me mostraron unos planos que habían hecho con el dispositivo, con unas cámaras de PlayStation, eh, y yo dije, bueno, ¿será que con la información que ellos me entreguen y con la que yo encuentre en Internet seré capaz de no comprar un dispositivo de $200.000, sino poder crear el mío propio? Entonces empezamos a ver, empecé a estudiar mucho la historia de TEM, empecé a estudiar la historia de de dispositivos que se crearon para discapacidad de bajo costo y que estaban siendo compartidos, que se publican en Internet. Empecé a aprender sobre impresión 3D, y resulta que fui capaz de hacer un dispositivo como este. Entonces, ahí abro un paréntesis y es, realmente yo necesitaba tanto conocimiento, tanto dinero para poderlo crear, sabiendo que se está compartiendo información permanentemente. Hay inversionistas en cualquier parte del mundo que ni saben qué hacer con su dinero y están buscando dónde invertir. Entonces empecé a crear ese dispositivo. Es un dispositivo que me llevó a ese premio precisamente del MIT, del Technology Review, eh, y lo empecé a compartir para ver la gente también qué podía hacer con él. Hay muchos ejemplos como Patients Like Me, que se crean en conjunto. Pero entonces, listo, digamos que el conocimiento no es un problema, pero entonces, ¿qué pasa con el dinero? Yo les quiero mostrar un solo ejemplo, eh, que es crowdfunding. Es algo que ya hemos escuchado mucho,
pero lo quiero traer porque fue algo que también, eh, además de que este proyecto se creó en conjunto con mucha gente, también el dinero puede ser. No. Eh, entonces, si alguien les llega con esa idea a ustedes que dicen, no, está loco, yo no invertiría en él, pero resulta que el juego que tiene o el proyecto que tiene el récord en plataformas de crowdfunding, que ya les voy a explicar qué es ese juego. Que ellos sacaron este juego, se llama Exploring Kittens, se lo mostraron al mundo con un video muy básico y dijeron, para poder hacer este juego necesitamos $10,000. Hicieron un video muy interesante, es un caricaturista en Estados Unidos, mostró de qué se trataba su juego y ahí no recogió $10,000, recogió $8,782,000. Simplemente con hacer un video mostrando de qué se trataba el juego que ellos querían hacer. Entonces, la plata está ahí, el dinero está ahí, en alguna parte, alguien se los va a poder dar. Entonces, esa parte, un segundo, discúlpenme. Eh, entonces, el dinero está ahí. Hay personas que pueden donarte $1, pueden donarte $10,000. Hay personas que quieren invertir en tu proyecto, es que tú lo sepas vender. Es una cosa que Atalí también decía hace un momento, y es saber vender tu proyecto también es supremamente importante, que te crean tu proyecto es supremamente importante. Y este es el juego, y es eso, es un juego de gatos que explotan, que recogió $8,000,000. Ahora imagínense ustedes con un proyecto muy interesante que puede tener un impacto global, imagínense la cantidad de recursos que podría conseguir y el impacto que podría tener. Entonces, quiero cerrar con algo y es, ustedes tienen proyectos muy importantes en su cabeza. Arriesguense con ellos, arriesguense con esos proyectos porque no hay persona que les pueda decir que es muy costoso o que es muy difícil de hacer o que requiere demasiada experiencia o conocimiento. Siempre va a haber personas en las que, personas genios como Mohamed, como Lucía, como Leonardo, como personas que ustedes encuentran en el mundo, que los pueden apoyar con sus proyectos en la parte de conocimiento. Y hay personas también afuera con el recurso que también los pueden apoyar. Entonces no dejen morir esos sueños y esos proyectos. Quiero conectar con algo, lo agregué al final cuando Leo lo dijo, porque es algo, incluso lo había eliminado de mi presentación y lo volví a poner. Leo mencionaba sobre, imagínense esos talentos que se pierden en Bolivia. Pasa algo similar con las personas con discapacidad y por eso me inclino tanto por ese mundo. Imagínense lo que existe en la cabeza de personas con discapacidad, con esclerosis lateral amiotrófica, que no pueden ni hablar en algunos casos. Pueden ser genios también. Y hay un caso que tuvimos hasta hace muy poco lo teníamos nosotros aquí, y es el caso de Stephen Hawking. Stephen Hawking también tiene la misma enfermedad de Tony, el grafitero, que tiene esclerosis lateral. Ellos están queriendo decir las genialidades que ellos tienen. eh, y él decía que, Stephen Hawking decía en cierto momento que él tenía muchos patrocinadores y digamos que eso es eh, como algo que no pasa siempre y que él es muy afortunado por tenerlo. Pero nosotros en este momento, como dice él, tenemos el deber moral de eliminar esos obstáculos a la participación e invertir o intervenir fondos y conocimiento suficiente para liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad. Por eso me entré yo en ese mundo. Todos tenemos la capacidad de ayudarles a personas en muchos países, en muchas situaciones de discapacidad o no, y todos nosotros podemos tener algún tipo de impacto global. No necesitamos ni mucho conocimiento ni mucho dinero. Termino con eso y la verdad espero haber inspirado, si sea un poco de eso se trataba, y que llevemos esos proyectos, no los abandonemos y busquemos esas personas que nos puedan apoyar.
siempre estoy abierto a cualquier pregunta que tengan y los dejo con eso. Muchísimas gracias.